Nos enseñaron a mirar el mundo como un globo, una esfera perfecta, lisa, sin grietas. Pero Francisco nos dice, el mundo real es un poliedro, y el pueblo también. Poliedro, primer concepto, idea, fuerza de Francisco que queremos abordar, que queremos pensar. Quizás la más geopolítica, a priori, de las nociones. Se ha remitido mucho, se han hecho muchas fundaciones también, con Fundación Poliedro y ese tipo de nombre, pero estamos convencidos que desde Evangelii Gaudium, cuando presentó Francisco ese concepto, tensionando, discutiendo con la esfera de la globalización, lo que había sobre todo era una invitación a pensar justamente la dimensión más global. Él, siendo Papa de Roma, tomaba en ese momento esa escala. Y bueno, desde ese entonces la figura del poliedro ha quedado como una idea fuerza en Francisco. ¿Qué podemos decir como primera aproximación a esta tensión entre poliedro y esfera, que fue lo que presentó? Francisco Geómetra, podemos decir Francisco Geómetra, ¿no? Francisco Geométrico, geometría de Francisco, podemos decir eso. Platón decía, Dios actúa como un geómetra. Así que se ve que hay algo ahí. Pero sí, es una de esas cuestiones, imágenes emblemáticas que Francisco planteó muy al inicio y que no por nada impactó, por eso se siguió hablando de ella y es casual también que nosotros empecemos por ese lado. Y el tema, ¿cuál es la contrapartida? ¿Con qué dialoga y con qué confronta, con qué tensiona el poliedro? Confronta, se pone frente a la esfera, a lo liso, ¿no? A lo liso, a cierta idea de la perfección, si uno lo ve a la larga, a la filosofía, pero la esfera va, bueno, la esfera platónica, si la hay, digamos, las esferas celestes, hay algo de la esfera que llama el pensamiento desde el inicio, que va de Platón hasta Fukuyama a la idea de la globalización, o sea, siempre está el tema de la esfera, en el medio está la esfera pública, la idea de que algo debe alisarse, comprenderse con una forma sintética, abarcable por el pensamiento. Cuando Francisco trae el poliedro, viene a agregarle aspereza. Me permitiría ahí como un agregado, además de la geopolítica, porque es la que más pesa debido a la insistencia de Francisco en el tema de los pueblos y del mundo, del conjunto del mundo, del globo, pero vale para todo mundo, o sea, porque también se vuelve esfera, qué sé yo, la idea de media naranja. La idea de media naranja es una idea esférica, Claro. ¿no? Y entonces lo que trae ahí son lo que no encaja del todo. Un poco lo que desconcierta a la esfera. Uno podría decir es acariciando lo áspero, ¿no? Es la arista de la realidad, más que de la realidad, de lo real, más allá de la realidad. Y por ahí trae el debate y la propuesta, Francisco, la provocación. Hay geometrías más verdaderas que las perfectas. En la arista, en el borde, en el roce. Hay más humanidad que en toda la esfera. ¿Qué significa cada uno de los lados, ¿no? Porque también eso, justamente, la confrontación con el neoliberalismo o con la globalización como el fin de la historia y como esa agenda global en el cual básicamente había, ¿no?, una idea de progreso final en la cual todo iba a ir avanzando hacia hacer una publicidad de Visa Mastercard, digamos, y ese era el objetivo o el lugar de llegada al cual se le invitaba a todos los pueblos del mundo a llegar. Creo que Francisco de alguna forma advirtió, ¿no?, y puso en valor la necesidad de que, bueno, que fue una tensión permanente también con los teólogos, que es la noción de pueblo, ¿no? Y no solamente de pueblos, sino de pueblos, porque parecería ser que en esta idea de discutir con la globalización y con la esfera de la globalización, cada uno de esos lados, es decir, bueno, siguen existiendo los pueblos. Si pensamos entre 2013 y 2025, aquello que parecía ser, ¿no?, como la globalización avanzando, hoy estamos justamente en otro mundo
en el cual quizás están de manera exacerbada, ¿no? Esas identidades de pueblo, pero que en todo caso lo que es interesante pensar en Francisco es cómo es su respuesta y su propuesta también de poder generar un mundo en el cual los pueblos existen, pero el que al mismo tiempo convive. Creo que ese es en todo caso el punto en el cual todavía no estamos, ¿no? Estamos en un mundo en guerra, en el cual esas aristas, ¿no? Que en definitiva son los lados del poliedro que se tocan, deberían ser o puntos de cooperación y de encuentro y de complementariedad. En estos momentos parecerían ser más que es un clash, ¿no? Que es un choque entre pueblos. Para mí el poliedro, la cuestión poliédrica, podríamos decir, trae, por un lado, la cuestión de las caras, ¿no? Trae la cosa de que las cosas se pueden ver de distintas caras que son distintas, principal diferencia con la esfera. Trae también el tema de las aristas, que son puntos, bueno, son de conflicto, son ásperas las aristas. Si uno lo mira ahora, ¿cuál es la esfera? La globalización es la metáfora más inmediata, pero hoy, si uno dijera esfera lisa, brillante, y la tecnología, ¿no? La pretensión de la tecnología de alisar las superficies planas y brillantes. Y bueno, ahí está ahí un poco, no solo una cuestión de aristas y de superficies y de miradas, sino de textura, ¿no? O sea, hay algo de lo poliédrico que es del tacto y del contacto más que de la vista. Otro debate, porque ahí es donde el planteo de Francisco es, no sé si decirlo así, epistémico de alguna manera, de cómo se conoce la realidad, de cómo se está, ¿no? Y entonces trae ahí, y el tropiezo también, porque en una esfera o te deslizás o resbalás y tomás velocidad. En un poliedro hay que ir viendo porque, bueno, hay escalones, para decirlo de alguna manera. Y entonces, ¿qué diría yo? Vale para muchas escalas. Y además yo creo que interroga, eso para mí sería algo de la conversación siguiente. Interroga también decir, de nada vale, o vamos a poner una pregunta, ¿de qué vale decir? Por un lado uno puede tener una idea de la globalización niveladora, pero también uno puede tener una idea del pueblo, incluso de los pueblos niveladora, una idea lisa del pueblo, ¿no? O sea, Francisco en la jugada de truco te diría, quiero retruco. No es el pueblo idealizado, o sea, es el pueblo realmente existente, que no es la esfera folclórica, para decirlo de alguna manera. O cualquiera de las miradas que tengamos sobre el pueblo idealizadas, él diría también ideológica, podría ir y venir. Tal Entonces, cual. o sea, la idea de ideología también tiene ese problema. La crítica de Francisco a la ideología es la crítica no solo a lo liso, también al cierre. El poliedro no es una figura geométrica. Es un principio de realidad, de comprensión, un principio de construcción. Viste que, Santi, que a veces cuando se representa el poliedro, se lo representa demasiado regular, con poliedros platónicos. El poliedro de Francisco, yo diría, si hubiera que redibujarlo hoy, habiéndolo escuchado, me tomo el atrevimiento, total, creo que podemos tener la invitación a continuar, sería más irregular, con más cosas inesperadas y quizás abierto. Y quizás ¿No? abierto. Porque topológicamente los poliedros son iguales a las esferas, bajo la geometría de la plastilina, pero además tendrían como baches, ¿no? Y bueno, pero la provocación está hecha. Y es buena y es una provocación a la filosofía, a la política, a la geopolítica, a la ideología. Y es una invitación a imaginar distinto y también a conversar distinto, ¿no? A animarse a tener conversaciones no redondas. No redondas. ¿Viste? O sea. Está muy bien. No, y también me parece que esto porque la esfera, vos decías recién, ¿no? El poliedro en definitiva es, si se quiere, una esfera imperfecta o una esfera negociada, por decirlo de alguna forma. Muchas veces, ¿no? En esta idea de cómo usar a Francisco para poder poner en diálogo a todas las partes y llegar a como una especie de diálogo habermasiano, ¿no? Entre casi como las Naciones Unidas, ¿no? Donde estamos todos de acuerdo y tenemos matices que son más étnico-culturales y no políticos, digamos, porque también un poco la deriva de esta retórica de
unidad en la diversidad podría llevar a una diversidad en la cual está completamente radicalizada, al punto en el cual cada individuo es una identidad de sí misma que termina conformando Sería una esfera. una diversidad sin diferencia. Exactamente. Una diversidad sin diferencia. Entonces me parece que, por eso insisto y comparto, como decís, este poliedro no armónico, en todo caso. No es un poliedro armónico, sino que es en realidad un poliedro como mucho más tenso, hasta antiestético, por pensarlo de alguna forma. Con estética. O con otra. Antiestético para el paradigma de la esfera. Exactamente. ¿Y si el mundo no fuera una esfera, sino un poliedro? Tal vez no habría que corregir lo que no encaja, sino escuchar lo que roza. Un poco, ¿qué es lo que nos parece, cuál es el aporte de esta discusión inicial de Francisco y la imagen de Poliedro como una primera provocación, ¿no?, respecto a qué y cómo pensar la globalización? Porque claramente está imaginando, no desconoce en el momento en el cual ya ha avanzado el siglo XXI, es una realidad la globalización, pero justamente lo que está cuestionando es esa idea de globalización única, está pensando, y después incluso en cómo conformó después el cónclave, ¿no?, el colegio cardinalicio, digamos, en cuáles fueron sus viajes, a dónde eligió viajar Francisco. De alguna forma le propuso a la misma iglesia, a lo que él representaba y le tocó conducir, una gestión de aquella institución poliédrica, digamos. Sí, pero yo me atrevo a decir una cosa más. A ver, En esa línea también, porque, a ver, uno podría decir por un lado, no idolatrar la globalización, ¿no? La idolatría los ídolos son redondos, uno podría decir, son esféricos. Y el planteo ahí, ¿cuál sería? La esfera no es Dios, ¿no? Pero además, Dios no es esférico. ¿Qué podría decirse? La encarnación cristiana, pero aparte eso atraviesa todo el debate, primero entre la fuente más semítica y los griegos, claro, ¿no? Todo el desafío a la filosofía redonda, a la filosofía esférica, pero también al gnosticismo, etc. Y entonces, ¿cuál es el planteo? El planteo es que es la originalidad cristiana. La encarnación hace que Dios no sea una esfera, o sea, que no es el Dios, el motor inmóvil. Bueno, bueno, Agustín, que sería la referencia del actual Papa, es un tipo complicado por ese tema. O sea, el tema es tremendo, digamos, o sea, entre la esfera y el poliedro. O sea, si se encarna, no es el motor inmóvil, la esfera celeste, nada, es su nombre. Todas las herejías, la cosa de la Trinidad, es un despiole filosófico en el que todavía estamos, ¿no? Bueno, tenés que yo ahora, Peter Sloterdijk, ¿no? Un filósofo alemán contemporáneo, su trilogía se llama Esferas, bueno, ahí estamos. Fukuyama, nada, el fin de la historia, que es que el redondo cierre, le pongan un moño y sea entregado a la devastación. Y bueno, ahí está, pero para decir, lo sagrado, lo divino, Dios, lo absoluto y lo decisivo para el hombre es lo que no es esfera. Está en el detalle que requiere implicación. Y esa me parece la cosa de fondo que está en el tema del poliedro. y que creo que acá, y quizás para ir cerrando esta primera interlocución, este primer planteo, esta primera idea fuerza, para pensar el legado de Francisco y para pensar qué queda de Francisco, es la tentación ahora de hacerlo esférico. Francisco que cierre redondo con moño. O a lo sumo, Claro, que no sea esférico, sino un poliedro armónico. Bueno, estamos convencidos, y por eso estamos acá invitando a esta conversación, es que justamente ahora se viene el momento del poliedro Francisco y que ese poliedro también está abierto. si no incomoda, no es poliedro.